Entonces, ahora les voy a mencionar el esfuerzo cortante, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ello, supongamos que tenemos el siguiente bloque, ¿sí? El siguiente bloque de un material que es, la verdad que es muy pequeño, ¿sí? No es tan grande, ¿sí? Este esfuerzo cortante también se le conoce esfuerzo cortante puro, ¿sí? Ahí vamos a ver por qué se llama puro y cuándo no es puro, ¿sí? Entonces, supongamos que yo aplico una fuerza en esta dirección, por consiguiente voy a generar una fuerza igual para lograr el equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar con mi elemento? Mi elemento se va a empezar a partir, ¿sí? Va a estar como en esta transición, donde se empieza a desplazar. Ya aquí el elemento ya tuvo un desplazamiento relativo, por así decirlo, hasta que mi elemento está totalmente partido a la mitad, ¿sí? Tanto aquí como aquí, ¿sí? Yo ya tengo dos piezas y lo corté a la mitad debido a la fuerza, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa más que todo es el área, ¿sí? Que se opone a dicho desplazamiento, ¿sí? Lo voy a tratar de dibujar acá. Entonces, el área que me interesa, ¿sí? O el área que se opuso al corte es esta, ¿sí? Entonces, esta área, si ustedes lo ven, es paralela a la fuerza, ¿no? Entonces, sobre dicha área es donde se van a generar los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, nosotros para nombrar el esfuerzo cortante vamos a utilizar la letra tau, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar aquí un poco más grande, ¿sí? Más detallado. Aquí y por aquí. Entonces, si ustedes ven tau, se desarrollarían, ¿sí? Como unas flechas, ¿sí? Similar al esfuerzo normal, ¿sí? Se van distribuyendo sobre el área de corte y nos quedaría algo así. Este sería el tau, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo determinamos tau? Bueno, similar al esfuerzo normal, solo que tau sería igual a la fuerza aplicada dentro del área, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes unidades, ¿sí? Similares a lo que teníamos en esfuerzo normal. Tenemos Newton por metro cuadrado, que sería igual a 1 pascal. Y en ello también podemos trabajar en kilopascales, en megapascales, o puede también presentarse hasta en gigapascales. Y recuerden que son 1000 pascales, 1 por 10 a la 6 pascales, 1 por 10 a la 9. Para ustedes tal vez se preguntarán por qué se utilizan unidades tan grandes, porque hasta cierto punto las dimensiones de área son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, nosotros ahí lo vamos a utilizar. O también en el sistema internacional podemos utilizar libras sobre pulgada cuadrada, que equivalen a PSI, o kip sobre pulgada cuadrada, que equivalen a un KS. Esas son las dimensiones de esfuerzo que podemos utilizar. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Por el momento no, ingeniero. ¿No? Muy bien, gracias. Ingeniero, ¿será que podría subir un poco, por favor? Subir. Ajá. ¿No?
Gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces, ¿dónde podemos nosotros ver o qué lugares puede haber representado el esfuerzo cortante? ¿Sí? Por así decirlo, em, lo podemos ver en la fricción. Nosotros podemos ver que la fricción se desarrolla el esfuerzo cortante, ¿sí? Más que todo es porque nosotros tenemos, digamos, cuando tenemos dos superficies, esas mismas están eh, una en contacto de la otra, ¿sí? Y como ustedes ven, la fricción es paralela a nuestra área de interés, ¿sí? Ahorita. Otro tipo de esfuerzo, otro tipo de aplicación que podemos tener son en las conexiones o pernos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más a detalle. Y también vamos a tenerlo en las conexiones. No sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento. Ingeniero, entonces, ese esfuerzo cortante se aplica en el área paralela a la fuerza. Sí, área paralela a la fuerza. A diferencia del esfuerzo normal, se aplica en el área perpendicular. El esfuerzo normal es el área perpendicular. Aquí nosotros vamos a ver el área paralela. Aquí les voy a colocar un ejemplo tal vez más claro, ¿sí? Digamos, si yo tengo esfuerzo normal, se vería algo así. Digamos, la fuerza, digamos que es de tensión. Entonces se aplica en el centroide y hacia acá, ¿sí? Esta es mi área de interés sobre mi barra. Y el esfuerzo cortante se aplica más que todo si la fuerza fuera paralela, ¿sí? O sea, voy a colocar que la fuerza se aplica así. Y mi área de interés es esta. También vamos a ver la combinación en que la fuerza tenga un ángulo, ¿sí? O sea, que esté a 30 grados y así. Ese es para combinación de esfuerzo, ¿sí? Pero lo vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Por ahora todo claro, ingeniero. Gracias. Otro lugar donde podemos ver los esfuerzos cortantes es en la viscosidad de un fluido, ¿verdad? Recuerden que la viscosidad es la propiedad o la resistencia a esfuerzos cortantes, ¿sí? Me imagino que ustedes ahorita están viendo en mecánica de fluidos estas propiedades, las definiciones, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos un fluido con una placa estacionaria y una placa en movimiento. Entonces el fluido, esta es en movimiento, esta está estacionaria. Entonces cuando el fluido se va moviendo de esta forma, ¿no? Entonces nosotros asumimos que el fluido son pequeñas láminas, por así decirlo, láminas una sobre la otra, que se van colocando. Entonces, estas pequeñas láminas, cuando se van desplazando, se va generando cierta fricción o cierto esfuerzo cortante entre ellas, ¿sí? Porque yo al generar un movimiento a una velocidad, ¿sí? Voy generando, es debido a una fuerza, ¿sí? Entonces, eso es lo que
más que todo lo que me interesa. El esfuerzo cortante donde se va desarrollando en estas como pequeñas áreas. Sí, solo una como pequeña observación o pequeña aplicación de donde se ve el esfuerzo cortante, ¿sí? Y que un fluido, al ser más viscoso, más resistencia va a tener. Un fluido menos viscoso, menos resistencia va a presentar. No sé si hay alguna duda para empezar a resolver problemas. Por el momento no, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces voy a cambiar de página y en nuestro documento de problemas de clase, sí, vamos a resolver el ejercicio número 7, donde nos dice que una prensa o un punzón se utiliza para hacer agujeros en una placa de aluminio, ¿sí? Nos dicen que la fuerza que utiliza el punzón es de 32 kips y se necesitan hacer agujeros de 0.75 pulgadas de diámetro en la placa de acero, y dicha placa tiene un espesor de 0.75, ¿sí? Nos piden determinar el esfuerzo cortante en el acero, en la placa de acero, en el instante en el que se genera el agujero, ¿sí? Entonces, les voy a dar un momento para que lo copiemos, mientras yo les voy a colocar aquí los datos, ¿sí? Y me avisan cuando ya lo tengan todo listo. Muy bien, entonces vamos a ver esta parte, ¿sí? Yo lo que veo en esta parte, en esta placa de acero, es que voy generando ciertos agujeros, ¿sí? Analicemos el agujero en solito, ¿sí? Entonces nuestro agujero va a tener la siguiente forma. Algo así por el estilo. Y entonces, ¿sí? Yo aplico aquí la fuerza de 32 kip. Entonces, al aplicarlo, recordemos en el ejemplo anterior, lo que se opone al corte, ¿sí? En esta área se van a ir generando los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, esta área que es cabal paralela a la fuerza, ¿sí? Entonces es la que a mí me interesa para determinar el esfuerzo, ¿sí? Entonces, recordemos que este diámetro es de 0.75 pulgadas y tiene un espesor de 0.25 pulgadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo determinar esta área, sí? ¿O qué representaría esa área? ¿Qué sería? Digamos, si yo tengo como un cilindro, tengo que determinar las paredes de ese cilindro, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento.
de dónde es el área de interés? Por el momento no, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, si yo quiero determinar el área de interés, que serían las paredes del cilindro, puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Puedo determinar la circunferencia y multiplicarla por el espesor. Lo podemos ver tal vez así de una forma más grande, ¿sí? Aquí yo tengo la circunferencia, que sería igual a 2pi por el radio. En este caso sería 2pi por el radio, que es 0.75 dividido 2. Y el espesor de la pared, que sería de 0.25 pulgadas. ¿Sí? ¿Cuánto me da la circunferencia, por favor? Me da 2.36 pulgadas. Muy bien, gracias. Entonces nos da 2.36 pulgadas. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Entonces, si yo ahora quiero determinar el área, simplemente voy a multiplicar. Área es igual a 0.25 pulgadas por 2.36 pulgadas. ¿Cuánto me daría el área? 0.59 pulgadas. Muy bien, gracias. 0.59 pulgadas cuadradas. Entonces, yo ya que conozco el área, ya conozco la fuerza, puedo aplicar la ecuación de esfuerzo, ¿sí? Tau sería igual a 32 kip dividido entre 0.59 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto me da? 94.24 Muy bien, gracias. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, disculpe, ¿me podría volver a explicar por qué sacamos el área así, por favor? Muy bien, ahorita. Entonces habíamos dicho 0.2454 KS. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que como lo que se corta, por así decirlo, cuando yo estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Es alrededor de esta circunferencia, ¿sí? Entonces, esa circunferencia es la que a mí me sirve para ver el tamaño del agujero, ¿sí? Entonces, yo cuando ya tengo el tamaño del agujero, ¿sí? Tengo que ver sobre cuál es sobre dónde estoy aplicando dicho agujero, ¿sí? En este caso, la placa me dice que es de 0.25, ¿sí? Entonces, al final me queda esta parte, ¿sí? Yo cuando analizo, ¿sí? Lo único que se opone al corte, ¿sí? O que se opone a la fuerza, o sea, una fuerza paralela, serían las paredes del cilindro, ¿sí? Entonces yo puedo determinar, por así decir, la circunferencia y lo multiplico por el espesor para obtener toda la pared del cilindro. No sé si Gracias. por ahí va su duda. Sí, ya entendí, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario para pasar al siguiente ejemplo. Sí, yo tengo otra pregunta. Sí, dígame. Digamos que si en lugar de haber cortado un cilindro, cortamos un rectángulo o un cuadrado, se toman en cuenta los 4 lados, ¿verdad? Para el área, no solo uno. Sí, se tomarían digamos que fuera algo así por el estilo.
se tomarían las 4 paredes. Tanto esta como esta y las de atrás. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, que sería el problema de nuestra hoja, de nuestro documento. Y voy a pasar a una siguiente hoja. Se los va a colocar y lo empezamos a resolver, ¿sí? Pues va a dar un momento para que lo copiemos y ahí continuamos. Muy bien. Entonces, veamos este problema. Nos dicen que, bueno, vamos a hacer este problema, va a tener dos incisos, ¿sí? El primero es que la carga aplicada es de 100 kip y vamos a determinar el esfuerzo en el aluminio y en el acero, ¿sí? Mientras ustedes terminan de copiar, yo voy a colocar los datos en esta parte, ¿sí? Tenemos una fuerza P de 100 kip. Tenemos las siguientes dimensiones: aluminio y acero. Tenemos su diámetro y su espesor, ¿sí? En este caso el aluminio tiene 0.60 de diámetro en el agujero y 0.25 acá. Y aquí tenemos en el acero 1.60, ¿sí? Y de espesor 0.40. Si quieren, por aquí les coloco el dibujo ya visto desde una perspectiva desde arriba, ¿sí? Entonces me quedaría algo así. Ahí está el acero y por aquí estaría el agujero de aluminio, ¿sí? Muy bien, no sé si ya estamos listos para empezar a resolver el problema o si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Esta es como la placa de aluminio. Y este es como el acero. Esta es como una vista de frente, desde arriba, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero nos dan la carga P y vamos a determinar el esfuerzo en cada material, ¿sí? Entonces voy a bajar un poquito y vamos a ver que tenemos dos casos, ¿sí? El primer caso lo vamos a llamar, como tengo dos materiales, voy a presentar dos condiciones de falla, ¿sí? El primer caso es cuando falla el aluminio, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, el acero corta el material, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que el acero es muy rígido, ¿sí? Entonces, digamos, cuando mi fuerza y el elemento y el aluminio se corte, se va a ver algo así por el estilo, ¿sí? Originalmente yo tengo esto, ¿sí?
Y en el hoyo que yo tengo de 0.60 del aluminio, se va a hacer más grande porque el acero lo cortó e hizo un hoyo más grande, ¿sí? Entonces nos quedaría por aquí algo así. Nos quedaría aquí nuestro coso de acero. Disculpe, Sí, dígame. es que se me cortó un poquito ahorita que explicó esto. ¿Será que lo podría repetir, por favor? Bueno, sí, no tenga pena. Vamos a ver dos casos, ¿sí? De cada material, sí, que fallan uno independiente del otro, ¿sí? Entonces, supongamos que el aluminio falla, ¿sí? Se corta. Entonces, en esta parte, aquí va a haber un corte y aquí va a haber otro, ¿sí? Entonces, los pedazos de aluminio se van a ir, por así decirlo, en el acero y nuestra figura va a quedar así por el estilo. Algo así. Voy a completar el dibujo para que se quede mejor visto, ¿sí? Entonces, ahora el agujero que yo voy a tener va a tener un diámetro de 1.6 pulgadas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario si vemos el primer caso. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Si alguien se queda atrás, siempre avisen. Y entonces ahora vamos a ver el área de interés, ¿sí? ¿Cuál sería el área de interés o cuáles las dimensiones de interés? Bueno, en este caso sería nuevamente un cilindro porque tenemos una cosa que hace un agujero circular. Bueno, entonces esta área que queda acá es a mí la que me interesa, ¿sí? Que va a tener un diámetro, así, y un espesor de 0.25 pulgadas. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al cálculo del área. Entonces me quedaría algo así. Voy a determinar yo la circunferencia, sí, es como si lo viéramos todo acostado. Como si las paredes del cilindro lo colocáramos plano. Entonces la circunferencia C es igual a 2pi por el radio, que sería 2pi por 1.6 dividido 2 y el espesor 0.25, ¿sí? ¿Cuánto me da la circunferencia? Por favor. Ingeniero, Sí, decimos. ¿no sería .6? Fíjate que lo que pasa es que el 0.6 estaría acá, mira. O sea, el hoyo original del aluminio se queda intacto, ¿sí? Y le hacemos un hoyo nuevo más grande. Ah, ya entendí, perdón. Hasta ahorita entendí el problema. No, no hay problema. Es 5.03. Muy bien, gracias. 5.03 pulgadas, ¿sí? Entonces el área sería igual a 0.25 pulgadas por 5.03. 1.26 pulgadas cuadradas. Muy bien, gracias. 1.26. Ingeniero, Sí, dígame. ¿por qué sería 5.03? Eh, No, no fíjese, seríamos el 0.25. para... No, es que para la circunferencia utilizamos el diámetro del cilindro, ¿sí? Entonces por eso utilizamos 1.6 dividido 2, ¿sí? Y la ecuación de circunferencia, 2pi por Perdón, el radio. es que estaba confundiendo, sí, sí se multiplica por... Es que yo lo estaba haciendo directamente en la calculadora y lo multipliqué por 0.25, pero no vi que
están al revés. O sea, sí, sí es lo mismo. Gracias. Ah, sí, no tenga pena, sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a calcular el esfuerzo en el aluminio, ¿sí? Que sería igual a, perdón, la fuerza aplicada 100 kip partido 1.26 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 29.37 KSI. Muy bien, gracias. 79.37 KSI, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario, porque ahora vamos a pasar a determinar el esfuerzo en el acero, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero, gracias. Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a ver el caso donde falla el acero, ¿sí? Entonces significa que el aluminio corta, ¿sí? El aluminio corta el material, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el aluminio se va a quedar intacto, por así decirlo. Va a ser suficientemente rígido. Y entonces lo que va a pasar es que van a ver aquí pedazos de acero se van a quedar aquí pegados, ¿sí? Significa que al acero le vamos a hacer un nuevo diámetro, ¿sí? Que va a ser más pequeño. Tanto aquí como aquí, ¿sí? Entonces cuando veamos nuestra figura se va a ver algo así. Y el diámetro que se va a conservar es el de 0.60, ¿sí? Muy bien. Entonces esta es la condición cuando falla el acero, ¿sí? O sea, el acero se va a cortar en esta posición y el aluminio se va a quedar intacto, ¿sí? O sea, el agujero de 0.6 le vamos a hacer un nuevo hoyo o vamos a hacer que el acero sea más pequeño. Ahora va a tener un diámetro de 0.6, ¿sí? Ya no de 1.6, sino ahora de 0.6. Entonces, nuevamente, como la figura es circular, ¿sí? Entonces vamos a ver una parte cilíndrica. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro, ingeniero. Bien. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos con el cálculo de área y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí vamos a tener la circunferencia, que es igual a 2pi por el radio, que sería igual a 2pi por 0.60 dividido 2. Y aquí el espesor es de 0.40, el espesor del acero. ¿Cuánto nos da la circunferencia? 1.88. Muy bien, gracias. 1.88 pulgadas. Y ahora si yo quiero determinar el área me quedaría igual a
quedaría igual a 0.40 pulgadas por 1.88 pulgadas. Es 0.75 pulgadas cuadradas. Muy bien, gracias. Entonces ahora yo voy con el cálculo del esfuerzo. El tau del aluminio, tau del acero, perdón, es igual a 100 kip, la misma fuerza aplicada, partido dentro de 0.75 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto nos da? $133.33 KSI. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, Ingeniero, ahí sí, usamos el espesor de 0.40 por ser el segundo caso en el que falla el acero, ¿no? Como es del sí, acero, porque originalmente el acero tiene 0.40 de diámetro. Ingeniero, tengo una duda. Sí, decir. ¿Podría existir un tercer caso en el que fallas el cosito de abajo, como el palito, digámoslo así? Digamos que se desprendiera. Ajá, se desprende solo el palito y se queda la parte cilíndrica arriba. Sí, también tendrían que, puede pasar, sí, pero en ese caso lo que tendríamos que tener es el diámetro de esa parte, sí. Pero como solo estamos viendo la interacción entre dos materiales, tendríamos que tener más a detalle las dimensiones, sí. Pero puede pasar. Ingeniero, Sí, decime. para la hoja de trabajo, parciales y demás, ¿usted requiere que hagamos dibujos o si mientras lo entendamos nosotros no es necesario? No, sí tienen que hacer dibujos. Ok. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario. Vamos a, ahora yo en este caso yo les di la fuerza y determinamos el esfuerzo necesario, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es determinar determinar la fuerza que nos da a partir de los esfuerzos máximos, ¿sí? Entonces aquí les voy a colocar el aluminio, le voy a colocar los datos, ¿sí? Solo que ahora vamos a determinar la fuerza, ¿sí? O sea, cuál de los dos casos va a ocurrir o cuál de los casos queremos que evite, ¿sí? Tau máximo y el área. El aluminio tiene un esfuerzo máximo de 10 KSI y tiene un área de 1.26 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Y el acero tiene 18 KSI y tiene un área de 0.75 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, vamos a determinar una carga P que no sobrepase estos esfuerzos, ¿sí? Lo que no queremos es que el elemento se corte, ¿va? Entonces, si aplicamos una carga tan grande, se va a cortar, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, son los mismos datos del problema, ¿sí? Lo único que cambia es que ahora yo les doy los esfuerzos, ¿sí? Entonces, vamos con que falla el acero, falla el aluminio, perdón. Entonces vamos a determinar P a partir tau máximo, ¿sí?
Entonces tenemos que el tau máximo es igual a 10 KSI. Ese sería igual a la carga P dividido el área, que es 1.26 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces despejo para P y me quedaría igual que 10 KSI por 1.26 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Me queda igual a 12.6 kip, ¿verdad? Aquí yo ya tengo una respuesta, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver el caso en el que falla el acero. ¿Sí? Entonces vamos a determinar P nuevamente a partir del esfuerzo máximo. Entonces para ello voy a agarrar el esfuerzo máximo del acero, que serían 18 KSI, tau máximo es igual a 18 KSI, y ese es igual a P dividido 0.75 pulgadas al cuadrado. Por lo tanto, P me queda igual a 18 KSI por 0.75 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto me da la fuerza P? Por favor. 13.5. Muy bien. Muy bien, gracias. 13.50 kip, ¿sí? Entonces, como tengo dos materiales con dos esfuerzos máximos, determino dos fuerzas que se pueden aplicar a los dos, ¿sí? Ahora, no puedo aplicar las dos fuerzas ni la sumatoria de las dos, tengo que aplicar una de las dos. ¿Cuál fuerza escojo? Para que no falle nada. La más La pequeña. menor, ¿no? Muy bien, tengo que utilizar la más pequeña, ¿sí? Que en este caso sería que la carga P es igual a 12.60, ¿sí? Solo antes vamos a hacer una pequeña comprobación, ¿sí? Pero vamos a ver que al utilizar la menor, cabal nos queda el resultado, ¿sí? Está bueno el acero, ¿sí? Sería igual a 12.60 aquí, partido dentro de 0.75, ¿sí? Y este tendría que ser menor que 18 KSI para que cumpliera. ¿Cuánto nos da? 16.8. Muy bien, gracias. 16.8 KSI, que es menor que 18 KSI. Entonces, cumple, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien, todo claro? Todo bien, todo claro. Muy bien, gracias. Pero yo tengo una consulta. Sí, decime. Ahí el esfuerzo cortante que se está aplicando, ¿dónde es que se genera? ¿Es como en el momento en el que rozan el aluminio y el acero? Es en el momento en el que uno corta el otro, en el que se desprende, Ujú. en el que se genera el agujero, digamos. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, si ya terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. Yo sí tengo una pregunta.
Sí, dígame. O sea, en este problema se usa la fuerza más pequeña para que ninguno falle, pero estoy viendo que casualmente el de la fuerza más pequeña también es el de el esfuerzo máximo más pequeño. Sí, fíjese que generalmente el material más débil va a fallar, ¿sí? Lo que pasa en este caso es que porque el material tiene el área más grande, entonces el esfuerzo también va a ser pequeño, ¿sí? Pero no es así como una regla general que el material más débil es el que va a fallar, ¿sí? Sino que pueden haber casos donde el material más pequeño tenga, el material más fuerte tenga un área más pequeña, entonces va a generar mayor esfuerzo. Ah, sí, esa era mi duda. No siempre va a ser así, ¿verdad? No, no siempre es así. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Que sería de nuestro documento de problemas de clase, el ejercicio 10, y lo voy a colocar por acá, ¿sí? Entonces, lo voy a colocar acá, y nos dicen que dos tablas de madera, cada una con 22 milímetros de espesor, ¿sí? Y un ancho de 160 milímetros, aquí están los 160 milímetros. Están unidas por una unión de pegamento y nos dicen que el pegamento va a fallar o la unión de pegamento va a fallar cuando se alcance un esfuerzo de 820 kilopascales, ¿eh? Nos piden determinar el esfuerzo, la longitud de permisible que para que no ocurra esto y que nos dicen que la carga P aplicada es de 7.60. O sea, lo que nos piden es cuánto tengo que meter o cuánto tengo que hacer el traslape para que no se alcance dicho esfuerzo, ¿sí? Si tienen dudas de dónde se ven los 22 milímetros, es como si yo tuviera las tablas vistas en 3 dimensiones. Los 22 milímetros están por acá. Esta dimensión son 20 milímetros. Ingeniero, entonces ahí sería sacar las áreas de cada una de las caras que está pegada. Sí, tenemos que tomar en cuenta todas las áreas donde está aplicado el pegamento, ¿sí? Así es. Muy bien. Entonces, si quieren, mientras lo copian, yo coloco aquí los datos. Entonces, aquí vamos a tener T, el tau máximo, pegamento. Muy bien. Esos serían nuestros datos del problema. Entonces, si desean, lo voy a dibujar así más a detalle. Uno, dos. Quiero ver. 1, 2, 3, 4. Y acá. Entonces, si lo vemos así como más detallado, nos quedaría algo así. Tanto acá como acá. Como acá. Sí. Y algo así por el estilo. Y la otra figura de este lado, ¿sí?
Muy bien. No sé si ahí se entiende mejor la figura, así en la forma en la que está. Entonces recuerden que aquí tengo 22 milímetros y aquí 22 milímetros. ¿Sí? Entonces el área o las áreas de interés serían estas que voy a colocar aquí en rojo. ¿Sí? Aquí hay pegamento. ¿Sí? El pegamento se coloca de esta manera, ¿no? Así de forma isométrica. Y también es como si lo vieran ustedes acá. Entonces, digamos, esta área corresponde a la de aquí arriba, solo que no se ve. Entonces, veamos, esta va a ser mi área 1, área 2, área 3. Esta es mi área 4. Esta es mi área 5. Esta es mi área 6. Y esta es mi área 7. En total tengo 7 áreas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Pero esas áreas al final son iguales, ¿verdad? Sí, todas son iguales. Muy bien, entonces el área sería igual, bueno, el área total sería igual a área total, ¿sí? Como dijo su compañera, son iguales, entonces lo podemos multiplicar por 7. 7 es igual a el ancho de la profundidad por el espesor, que en este caso vamos a colocar 0.22 metros, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro dato. ¿Por qué coloqué así? Porque como me dan las dimensiones en milímetros y como los esfuerzos están en metros, entonces algo lo tengo que convertir, ¿sí? Entonces, tau máximo es igual a 820 kilopascales. Y eso sería igual a la fuerza 7.60 kilonewtons dividido 7 veces D por 0.22, perdón. Entonces D sería igual a 7.60 kilonewtons, ¿sí? Dividido 820 kilonewton por metro cuadrado por 0.22, perdón, nuevamente. Por 7. ¿Sí? Entonces, kilonewton se va con kilonewton, metro se va con metro cuadrado y metro como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Cuánto me da la distancia de? 0.06 metros. Muy bien, gracias. 0.06 metros. ¿Alguna otra cifra decimal o solo así? Sí, 0.062. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la dimensión en metros y lo que me daría igual a 60.20 milímetros. Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Creo que lo más trabajoso fue el dibujo, ¿no? Sí. Pero sí ayuda a entender, la verdad, mejor. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario para pasar al siguiente. Ya vamos a cambiar de tema ahorita, ¿sí? Todo bien, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a ver se le conoce como
esfuerzos en planos oblicuos, ¿sí? Entonces se los voy a colocar. No sé si ya todos terminamos de copiar para cambiar de página. Primero, ahí no tomamos en cuenta el área que está abajo porque no, el problema nos dice que no hay pegamento en esa parte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esta área que está acá es la misma como si estuviera aquí arriba y está igual acá arriba. Bueno, digamos como el traslape, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Esta área corresponde a la de aquí abajo, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. Y en el caso de que también hubiera pegamento como que en las uniones verticales, como de la pared de, como las áreas verticales que hay ahí en las uniones. Digamos que fuera acá. Ajá, en ese caso también tendríamos que sumar como que esas 7 áreas de 20 por 22. Sí, digamos, lo que pasa ahí es que sería aparte el esfuerzo cortante por el traslape y aparte el esfuerzo normal, porque esas áreas Ah, es son cierto, ya sería perpendiculares a la perpendicular fuerza. el... Ah, Ajá, ya. sí, sí. Ok, gracias. Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, que es esfuerzos en planos oblicuos, ¿sí? Entonces les voy a colocar aquí el dibujo, ¿sí? Y este tema más o menos se explica resolviendo un ejemplo, ¿sí? Entonces les doy un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver. Ingeniero, y los problemas que acabamos de resolver, perdón, es que entré tarde. ¿Cuál era el tema? ¿Cómo se llama el tema? El de ahorita es esfuerzos en planos oblicuos. Y el previo, perdón, los ejercicios que estábamos haciendo justo hace un momento. Esfuerzo cortante puro. Gracias. Muy bien, entonces copiamos la figura y ahorita lo resolvemos. Muy bien, entonces nos dicen que tenemos una fuerza axial que se aplica en una sección rectangular de 1.75 por 0.75, ¿sí? O sea, el 1.75, el 0.75 está de este lado. Y nos dicen que determinar el esfuerzo normal perpendicular al corte AB y el esfuerzo cortante paralelo al plano AB, ¿sí? Y nos dicen que la barra es cargada por 18 kips, ¿sí? 18 kips acá y 18 kips acá, ¿sí? Recuerden que eso es para mantener el equilibrio. Entonces, yo voy a hacer un corte, ¿sí? Recuerden que cuando vimos en estática, ¿sí? Que si yo hago un corte, generalmente vertical u horizontal, bueno, generalmente vertical, sí, voy a tener una fuerza cortante, un momento flector y una fuerza normal, ¿sí? Generalmente nosotros nos enfocamos únicamente en esta y estas se las dejábamos de lado, ¿sí? Ahora vamos a ver esto, pero el corte va a ser inclinado, ¿sí? Entonces se va a ver algo así de la siguiente manera.
algo así mi corte, ¿sí? Algo así por el estilo. Entonces yo aquí voy a tener la carga de 18. 18. Y aquí otros 18. Entonces, yo voy a tener una fuerza que es perpendicular al corte, ¿sí? O sea, acá, que llamémosla F. Y por acción-reacción voy a tener lo mismo en este caso. Y voy a tener una fuerza cortante que es paralela al corte, ¿sí? V y V. También tengo momento, pero no lo voy a tomar en cuenta porque ninguna de las fuerzas genera momento, ¿sí? Porque, digamos, la línea de acción es la misma, ¿sí? Entonces no se va a generar momento. Muy bien, por el momento no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, disculpe, cuando sea un corte perpendicular, no va a haber momento, por ser una línea de acción, ¿no? Es que, mira, sí, estrictamente hablando, sí hay momento, ¿sí? Pero como no hay ninguna fuerza que genere momento, entonces el momento va a valer 0, ¿sí? Eso es lo que pasa, digamos, así por decir. Muy bien. Entonces yo aquí tengo los 60 grados que dice el problema, ¿sí? Por consiguiente, aquí también voy a tener 60 grados, ¿sí? Entonces yo tengo dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Cada uno tiene que cumplir el equilibrio, ¿sí? Entonces puedo determinar por separado uno de ellos y después analizarlos todos juntos. Después solo sería el opuesto en el otro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre 1 estaría bien. ¿Sí? Entonces tengo la carga P de 18, la fuerza F y la fuerza V, ¿sí? Ahora, estas fuerzas, como son internas, tienen que equilibrar el elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo las puedo utilizar? Bueno, tengo dos ecuaciones. ¿Cuáles serían? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Como si hiciera equilibrio en una partícula. Entonces, algo así me quedaría mi problema, ¿sí? Aquí estaría la V. Aquí estaría la fuerza P. Y aquí la fuerza normal. Entonces, si vemos, aquí yo tengo 30 grados. Aquí voy a tener 60 grados, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre los ángulos o demás? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar a plantear las ecuaciones, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos P más F por el coseno de 60 más V por el coseno de 30, ¿sí? Esto es igual a 0, ¿sí? Aquí ya tengo una ecuación. Va a ser sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo V, perdón,
por el seno de 30 menos f por el seno de 60. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces yo ya tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2. Puedo despejar para una y colocarla en términos de la otra y sustituir. No sé si hay alguna duda sobre el planteamiento de las ecuaciones. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, señor. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a iniciar con la sustitución, ¿sí? Entonces, voy a utilizar en la ecuación 2, voy a decir que el cortante es igual a f por el seno de 60 partido el seno de 30, ¿sí? Y lo voy a sustituir en la ecuación 1 y me quedaría algo así. Voy a pasar p al otro lado, ¿sí? Y me quedaría f por el coseno de 60 más v por el, perdón, v ya lo voy a sustituir, perdón. Va a colocar f por el seno de 60 por el seno de 30, ¿sí? Por el coseno de 30, ¿sí? Sería igual a p, ¿sí? Yo ya conozco cuánto vale p. Entonces ahora puedo hacer factor común f y despejar para p, para f. Me quedarían 18 kip partido dentro del coseno de 60 más el seno de 60 partido el seno de 30 por el coseno de 30, ¿sí? ¿Cuánto me queda f? Recuerden que su... ¿Sí? Disculpa. Dijo que tiene que estar en grado, ¿no? Sí, todo su calculadora tiene que estar en grados. Sí, me quedó 9. A mí también me quedó 9. Muy bien, 9 kip. 9 kip, ¿sí? 9 kip. Nos queda esta parte. O 9K, ¿sí? 9K también es válido. Entonces yo ya que conozco f, sustituyo para despejar para v. V es igual a 9 kip por el seno de 60 partido el seno de 30. ¿Cuánto nos da? 15.59. Muy bien, gracias. 15.59 kip. ¿Todos los valores nos quedan positivos? ¿O hay alguno que nos queda negativo? Y eso? Ambos quedan positivos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué hubiera pasado si me quedan negativos? ¿Qué hubiera significado eso en mi diagrama de cuerpo libre? Quedó al revés. Muy bien. Está en la compresión. Muy bien, así es que el sentido que yo asumí no es el correcto, sino que es el opuesto, ¿sí? Entonces solo cambiaría esa parte, ¿sí? Entonces, al final en mi diagrama de cuerpo libre, me quedaría de la siguiente manera. Aquí están los 18. 18K. Aquí están los 9K. Aquí están los 15.59. Y aquí me quedaría lo opuesto, ¿sí?
Muy bien, 18K. Aquí estarían los 9, ¿sí? Y aquí estarían los 15.58. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Este procedimiento que acabamos de realizar es válido para cualquier ángulo, ¿sí? Cualquier ángulo que se pueda presentar. Y solo iríamos cambiando el ángulo y tal vez la fuerza. Entonces yo ya que tengo estas fuerzas voy con el cálculo del área, ¿sí? Entonces con el cálculo del área me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Vemos que el área ya es inclinada, por así decirlo. Entonces, porque como por el corte, ¿va? Entonces me interesa el área inclinada, ¿no? O sea, el área que se va a presentar aquí, ¿sí? Bien, esto sería un poco para acá y acá. Esta área que voy a señalar ahorita con rojo es la que me interesa, ¿sí? Entonces recordemos que yo aquí tengo 60 grados. Conozco las dimensiones, que esta es de 1.75 y esta de 0.75. Muy bien. Entonces, a mí lo que me interesa es este valor, ¿sí? El valor, como está inclinado, la hipotenusa, ¿sí? Entonces yo voy a decir que el coseno de 60 grados es igual a el cateto adyacente partido la hipotenusa, ¿sí? Y voy a encontrar que la hipotenusa es igual a 1.75 partido el coseno de 60. ¿Bien? ¿Cuánto nos da este valor? 3.5. Muy bien, gracias. 3.50 pulgadas, ¿sí? Entonces, el área sería igual a... Área es igual a 3.50 pulgadas por el 0.75. ¿Cuánto nos da? $2.63. Muy bien, gracias. 2.63 pulgadas al cuadrado. Y ahora ya podemos pasar al cálculo de esfuerzos. Entonces el esfuerzo normal sería igual a la fuerza normal perpendicular al área de 2.63 pulgadas al cuadrado. Y el esfuerzo cortante, tau, sería igual a la fuerza cortante. Y como actúan en la misma área, utilizamos 2.63 pulgadas, ¿sí? ¿Vale? ¿Cuánto nos dan los esfuerzos? 3.42 KSI. Muy bien, gracias. Y 5.93 casi. Muy bien, gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está bien, todo claro.
Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, el próximo martes vamos a continuar con problemas, ya vamos a cambiar de tema, sí, vamos a ver el esfuerzo en conexiones, ¿sí?